Hola, ¿cómo les va? Vamos a dar la clase de parásitos. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que los parásitos se asocian con sus hospedadores en una relación denominada parasitismo. En la misma, dos especies de seres vivos, una el parásito y otra el hospedador, se van a asociar para vivir. El parásito es metabólicamente dependiente del hospedador y en ocasiones puede producir daño generando lo que se denomina parasitosis. El sufijo osis, enfermedad. El- los parásitos tienen distintos ciclos de vida. Ciclo de vida directo o indirecto. El ciclo de vida directo requiere solamente un hospedador. El hospedador eh, va a alojar el parásito y el parásito se va a multiplicar, va a generar descendencia y por algún mecanismo se va a transmitir a otros hospedadores. El ciclo de vida indirecto requiere dos hospedadores. Acá en el esquema tienen a una persona, un ser humano y un molusco, un caracol. Estos son los dos hospedadores. En este caso de Schistosoma manzoni, que es una parasitosis, el hospedador definitivo es el ser humano porque ahí aloja al parásito en su fase adulta que va a generar descendencia. Van a ver aquí, estos son estadios intermediarios, son fases intermediarias de vida libre y el hospedador intermediario es un caracol. Todo esto compone el ciclo de vida del parásito. En ocasiones son simples y en muchas ocasiones son muy complejos. La diversidad de parásitos que existen en la naturaleza es mucha. Nosotros vamos a ver protozoos, que son organismos unicelulares eucariontes, que están divididos en estos grupos funcionales: amebas, flagelados, ciliados y apicomplexa, y metazoos, que son parásitos, en este caso animales, que están agrupados en helmintos y artrópodos. Los helmintos se los denomina forma de gusano. Los platelmintos son gusanos aplanados y tienen distintos grupos como los monogeneos, los digeneos, los cestodes, que son todos grupos, incluyen todos individuos que son parásitos, no tienen formas de vida libre, y eh, los turbelarios. Los nematodes es otro gran grupo de parásitos, son gusanos redondos. Acantocéfalos, otro gran grupo, y anélidos también tienen formas parásitas como las sanguijuelas, imagino que las habrán oído nombrar. Los artrópodos, dentro de la gran variedad de individuos que posee este grupo, nosotros nos vamos a dedicar a los insectos y a la clase arácnida. Bueno, en cuanto a los protozoos, vamos con el grupo de las amebas. Las amebas, el grupo ameba es un grupo de individuos que tienen presencia de ecto y endoplasma, y su modo de locomoción es a través de pseudópodos. Son organismos mayormente de vida libre, pero hay algunos que generan infecciones al sistema nervioso central y también generan ceguera. Hay que tener cuidado en aguas recreacionales con estas amebas de vida libre. Los ciclos de reproducción, las formas de reproducción de los protozoos a veces es sencilla, pero muchas veces es muy compleja. Vamos a ver algunas formas. Ustedes tienen en el apunte un buen resumen de eso, y si no, los capítulos del libro. Las amebas en general tienen reproducción asexuada y se transmiten por vía oral. Este caso, ameba histolítica, entomeba histolítica, es parásita del hombre, es cosmopolita, quiere decir que tiene distribución mundial, y la transmisión es por fecalismo a través del agua y manipulación de alimentos.
habita en el intestino grueso, invade la mucosa intestinal y se puede diseminar por vía hemática. La prevención es la nutrición y medidas de saneamiento, como ya vamos a ver. Bueno, acá ven diferentes formas quísticas de transmisión del parásito. Blastocistis es otro protozoo. Blastocystis hominis genera la enfermedad blastocistosis. Dice aquí que no se ha documentado patogenia, pero sí genera complicaciones importantes cuando se comporta como oportunista en pacientes inmunocomprometidos. Es el protozoo que se observa mayormente en muestras de materia fecal. Su transmisión no se conoce, pero bueno, al habitar el intestino claramente puede ser fecal oral, contaminación de alimentos y aguas. Y aquí vamos a ver cómo es la multiplicación. Acá ven fotografías al microscopio óptico con gran aumento, donde ven la forma esférica que tiene el parásito, ¿sí? Se aloja en el intestino y se multiplica por división binaria y genera autoinfección, multiplicándose muchas veces dentro del mismo hospedador, y genera un quiste de pared delgada que por el proceso de esquizogonia va a generar más esporozoitos y van a ser infectivos también al ambiente. Bueno, cambiamos de grupo, pasamos a los protozoos flagelados. Acá como representante tomamos a Giardia lamblia, que la vamos a ver más adelante también. Es un protozoo que tiene flagelos, en este caso tiene 8 flagelos y tiene dos formas, se presenta de dos maneras, en forma de trofozoito, como lo vemos aquí en esta ampliación, o en forma de quiste, como vamos a ver ahora más adelante. Los flagelos y lectinas que presenta le permiten adherirse a los enterocitos. Bueno, aquí ven el esquema con flagelos, son estos pelitos que salen acá en el dibujo. Es la forma vegetativa, la forma de trofozoito, que se nutre y habita en el intestino. Con esta se multiplica por fisión binaria longitudinal y va generando nuevos trofozoitos. Cuando las condiciones se tornan adversas, se forma en una variante quística, y este quiste sobrevive en el ambiente y resiste a las condiciones ambientales, como temperatura, desecación, radiación ultravioleta, etc. Esta forma quística es la que vemos nosotros cuando se hace un estudio coproparasitológico, porque los trofozoitos en general no resisten. Los trofozoitos se ven en biopsias. Todos estos son de ciclo directo. Otro representante flagelado es Trichomona vaginalis, que es un protozoo unicelular anaerobio, tiene forma piriforme, también es extracelular como Giardia, tiene flagelos, tiene 8 flagelos, habita en el tracto genitourinario y en el tracto vaginal humano, y la infección no hay formas en el ambiente, no tiene fase quística, sino solamente trofozoito, y es una infección por transmisión sexual. Bueno, acá tienen imágenes de estos individuos. Ven la forma es trofozoito, no aparece quiste, y es un ciclo directo que cumple en este caso en el ser humano. Estos flagelados que vimos recién son flagelados sin cinetoporo,
Los cinetoplastos, perdón, cinetoplasto, no cinetoporo, los cinetoplastos son estructuras que tienen mitocondrias y tienen gran contenido de DNA del parásito, como todas las mitocondrias que tienen DNA. Lo que le permite es un aporte energético muy importante para el movimiento del flagelo. Como representantes de otro grupo de flagelados con kinetoplasto, vemos los tripanosomátidos. Generan tripanosomasis y acá vemos Trypanosoma cruzi, el agente que genera la enfermedad de Chagas, que está en un frotis sanguíneo, ¿sí? Con su flagelo y que se mueve a través del torrente sanguíneo. Estos protozoos flagelados tienen un ciclo de vida muy complejo, infecta a mamíferos y a triatóminos. Los triatóminos, como la vinchuca, son los vectores. Y genera, como les comenté anteriormente, la enfermedad de Chagas. Las formas evolutivas que presenta es tripomastigote y epimastigote en el ser humano, y la forma amastigote y epimastigote en los triatóminos. Se multiplica tanto en los vectores como en el ser humano. Es un parásito que es intracelular, ingresa células del cuerpo humano, diferentes células que ya vamos a ver cuando veamos enfermedades transmitidas por vectores, y ahí el tripomastigote se transforma en epimastigote, pierde el flagelo y se multiplica. En los triatóminos ingresa por succión los tripomastigotes, van al intestino delgado, se multiplican y se transforman en amastigotes. Y luego con amastigotes y luego en tripomastigotes. Cuando la vinchuca defeca, deja las formas parásitas junto con la materia fecal, y cuando el hospedador mamífero como el ser humano se rasca, ingresa el parásito por la lesión y alcanza el torrente sanguíneo. Otro grupo es el de los ciliados, en este caso Balantidium coli, que tienen estructuras de microvellosidades que tienen cilias y eso le permite movimiento. Estos se reproducen de manera asexuada o por reproducción sexual por conjugación. Balantidium coli es un representante patógeno del ser humano y vive en el intestino, también en el intestino de cerdo, y se transmite por fecalismo. Aquí vamos a ver la forma quística y trofozoito de Balantidium. Quiste como estructura de resistencia y trofozoito es el que se multiplica por división binaria, como les comenté anteriormente. Hay un grupo también, los apicomplexos, que presentan un complejo apical que les permite invadir las células del hospedador. Son parásitos intracelulares que tienen un ciclo de vida que presenta 3 fases. Una, esquizogonia y merogonia, que es multiplicación asexual. Gamogonia, que es una fase sexual que previene de la ogamia, con formación de microgametas que son más pequeñas y flageladas, y macrogametos que son más grandes y sésiles. Luego estos forman un cigoto y por esporogonia inicia otra reproducción asexual, originando gran cantidad de esporozoditos infectantes. Ustedes en el apunte tienen la explicación de este tipo de ciclos, de este tipo de divisiones que tienen los protozoos, que son bastante complejos, y bueno, los vamos a ir viendo a medida que vayamos los parásitos que representan, ¿sí? Cualquier duda nos consulta. Finalmente, Cryptosporidium pertenecía antes al grupo de los apicomplexos, pero ahora se los ubica taxonómicamente en
en otro lado, hay autores que los sacan de ahí y los ponen como antecesores del grupo de hongos zigomycetes. Se localiza en la superficie apical de las células intestinales, es un parásito que es intracelular y bueno, va generando hiperplasia de las criptas y bueno, genera diarrea, ¿sí? En el ciclo de vida, bueno, acá vemos cómo se pone en la parte apical de las células del intestino y sufre multiplicación y se va replicando. De un individuo se generan muchos y por eso es la diseminación que forma y genera la lesión y la enfermedad. Bueno, pasamos a los metazoos. Vimos toda esta parte de los protozoos, ahora pasamos a los metazoos. Dentro de los metazoos vamos a los helmintos, en particular los platelmintos, ¿sí? El minto viene de gusano, los helmintos son animales invertebrados de vida libre o parasitaria. Como les mencioné anteriormente, son eucariotas multicelulares y la forma del cuerpo es muy diversa, puede ser aplanada, cintada, tubular, pueden tener metamería, que es repetición del cuerpo. Como les mencioné en la clase anterior, hay reducción de aparatos y sistemas, en el caso del respiratorio y del circulatorio. También hay un gran desarrollo del sistema reproductor y sistema muscular importante. La superficie del cuerpo puede estar formada por tegumento que permite la defensa y también absorción de nutrientes. Presentan algunos cutícula con glucocálix, cutículas con papilas y con estructuras quitinosas. Depende del grupo del que estemos hablando. La mayoría son dioicos, esto quiere decir que tienen dimorfismo sexual, o sea, hay machos y hay hembras, pero también hay grupos que son hermafroditas. Tienen gran desarrollo de órganos de sujeción, como ventosas, espinas, escólex, que es cabeza, con ventosas y ganchos, o también tienen surcos musculares. Otros han desarrollado dientes y estiletes con los cuales se fijan o perforan al hospedador. Vamos a uno de los grupos estodes. Los estodes son gusanos planos, pertenecen al grupo de los platelmintos, pueden ser milimétricos o pueden medir varios metros. Estos parásitos pueden tener un ciclo directo o ciclo indirecto. En este caso vamos a ver representantes de tenia, de la tenia saginata y la tenia solium, que se transmiten por consumo de carnes poco cocidas, por ejemplo de cerdo, o de carne vacuna en el caso de la tenia saginata. El ciclo de vida es indirecto y el hospedador definitivo es el ser humano. Es una zoonosis, lo vamos a ver más adelante, porque se transmite de un animal a otro. Son hermafroditas y tienen tropismo por el intestino delgado. De la clínica y el diagnóstico lo vamos a ver más adelante. Bueno, en cuanto a la estructura y al ciclo de transmisión, vamos a la parte derecha de la imagen. Ustedes ven acá la cabeza o escólex, tienen ventosas, que son estos agujeritos, y tienen arriba una corona de ganchos. Esto sirve como elemento de sujeción al intestino del hospedador. Vamos a la parte de la derecha, ven una cinta. El cuerpo o estróbilo se une a la cabeza a través de un cuello y de ese cuello van surgiendo, se va multiplicando por división asexual y se van desarrollando los diferentes segmentos o proglótides. Cada uno de estos cuadraditos que se ve amplificado acá, en la parte superior derecha, se llama proglótido y tiene un conjunto de órganos reproductores completos. Este tipo de parásitos, la absorción es a través del tegumento, que lo tienen aquí al costado, donde tiene desarrollado como miofibrillas que aumentan la superficie de absorción y
por ahí absorben la mayor parte, por ahí absorben los nutrientes, digamos. Y tienen el sistema reproductor, tanto femenino como masculino, y realizan fecundación cruzada. Son, en este caso, extremadamente largos, por los cuales un montón de proglótides a la vez se están entrecruzando y generando y eliminando huevos. Bueno, de los proglótides, vamos a ver el ciclo, se eliminan huevos, que los huevos pasan al ambiente, y el ambiente, por fecalismo, los volvemos a incorporar, por mala disposición de las materias fecal y demás, podemos ingerir nuevamente el huevo, o lo va a ingerir un hospedador que hace de hospedador intermediario o definitivo también, como el cerdo y las vacas, los bovinos, que van a desarrollar la larva o mesocestoide. Estas larvas se van a multiplicar y van a desarrollar un estadio intermediario que, cuando llega nuevamente al ser humano o al cerdo o al bovino, según de qué parásito se trate, vuelve a desarrollar el estadio adulto. Estas larvas se pueden alojar en músculos, se pueden alojar en cerebro, y cuando son ingeridas por carnivorismo, por otro hospedador, por carnes mal cocidas o por carnes crudas, en el caso, no es nuestro caso, se desarrolla el adulto, ¿sí? A partir de la larva. La cisticercosis es la enfermedad que se genera cuando los quistes de estas tenias tenia solium, desarrollan en el cerebro, por ejemplo, generan neurocisticercosis. Los huevos, embrionados, como decía anteriormente, se ingieren por fecalismo, por alimentos y verduras contaminadas. Los cisticercos, estas larvas, tienen tropismo por cerebro, ojo, músculo y tejido, ¿sí? Por lo tanto, se pueden encontrar en diversas localizaciones. Puede generar ceguera y, convulsiones, hidrocefalia, meningitis, etc. Nuevamente, el diagnóstico puede ser por tomografía o por resonancia magnética nuclear y por antecedentes epidemiológicos. Tenemos que tener en cuenta que la convivencia de ungulados, pequeños ungulados como cerdos, basura y mala disposición de materia fecal, precondiciona a la adquisición de este tipo de zoonosis, ¿sí? Otro cestode, también zoonótico, es Echinococcus granulosus. Aquí el cestode es muy chiquito y nosotros las personas alojamos el estadio intermediario o metacestode. El hospedador definitivo es el perro o zorro, los cánidos. Hay diferentes especies, la que vemos acá es del género Echinococcus. Hay diferentes especies que afectan, a diferentes hospedadores intermediarios. Hay félidos, hay cánidos. Nosotros vemos a esta en particular, con diferentes hospedadores intermediarios. El hombre es uno de ellos, donde se desarrolla la fase quística, al igual que en las ovejas, el ganado porcino y el bovino. También los ratones son hospedadores, los roedores son hospedadores intermediarios. ¿Qué pasa acá? Un pequeño cestode de apenas 3 milímetros de largo, como vemos acá, tiene un escólex, acá en la foto, ¿no? Ventosas y corona de ganchos, doble corona de ganchos, tiene un cuello, tiene un estróbilo, tiene un proglótide inmaduro y un proglótide grávido. A todo el conjunto de proglótides se lo llama estróbilo del cuerpo. El estróbilo grávido lleno de huevos, por supuesto, porque es hermafrodita, y acá hacen fecundación cruzada, no alcanzan a hacer, necesita otro cestode para hacer la fecundación, no puede hacer fecundación a sí mismo, ¿sí? No le da. Elimina los huevos, el parásito, junto con la materia fecal, en este caso de los perros. Los huevos quedan diseminados en el ambiente y son ingeridos
por pequeños ungulados y por el hombre y por roedores. En todos ellos se desarrolla un quiste, un estadio larval, en este caso se llama quiste hidatídico o hidátide, y dentro de esta hidátide van a crecer por división asexual a través de la capa germinativa que vemos acá en este corte de tejido abajo a la derecha. Vemos esta capsulita que es un protoescólice, que es una larvita. Por la capa germinativa van a crecer, van a empezar a diferenciarse muchas de estos protoescólices, y cada uno de estos protoescólices puede originar posteriormente a un parásito adulto. Un quiste lleno de estas vesículas, miles, cientos, va a dar origen a cientos y miles de adultos, posteriormente adultos, que van a ser desarrollados en el intestino del hospedador definitivo. A ver, un perro se come un quiste con miles de hidátides y va a desarrollar unos cuantos parásitos adultos. Con un huevo que ingiera un hospedador intermediario, va a crecer un solo quiste, y ese quiste va a multiplicar en su interior un montón de protoescólices, que son las larvas de este parásito. Esta estructura se llama hidátide, ¿sí? O quiste hidatídico. Se diagnostica por tomografía, según la parte del cuerpo donde se aloje. En hígado y en pulmón es lo más frecuente en el ser humano. En el pulmón se ve por placa. El daño que genera, la molestia que genera, es porque el quiste crece y ocupa y molesta. Y ahí se genera el diagnóstico. Otro cestoide es Hymenollepis nana. Acá tienen la fotografía de un huevo. Este es una tenia que habita en el intestino de roedores, y también puede estar en el intestino de las personas. Si las personas hacen vida de rata, es probable que tengan este parásito. El ciclo es un ciclo directo, donde el hospedero definitivo es el hombre y los roedores, y un ciclo indirecto, donde el hospedero intermediario son los insectos y el escarabajo. ¿Qué quiero decir? Los estadios larvales, los metacestoides, se pueden desarrollar en escarabajos o pulgas, y el parásito adulto se va a alojar en el ser humano y en roedores, exactamente. Bueno, acá se ve mejor cómo es el ciclo de vida de este parásito y la estructura, cómo es el huevo. El huevo es un embrión hexacanto, que se ven tres pares de ganchos, que nosotros los vamos a ver cuando vayamos al laboratorio. Vemos el Scolex, que tiene ventosas y coronas de gancho. Es un parásito bastante largo, tiene el estróbilo con un montón de proglótides, varias proglótides, y en cada una, como el resto de los cestodes, un juego de aparato reproductor con capacidad de poner muchos huevos, ¿sí? Bueno, cambiamos de grupo, pasamos a los digeneos. Es un trematodo. El estadio adulto tiene forma de hoja cintada, es aplanado y foliáceo, y tiene ventosas pequeñas que se localizan una en una parte anterior y una parte ventral. El ciclo de vida es indirecto, tiene a los caracoles como hospedadores intermediarios, y tiene diferentes fases, ¿no? Tiene huevo, miracidio, que sufren esporoquistes, eliminan unas redias. Las redias expulsan cercarias, y la cercaria libre se sube, va migrando hacia la planta, por ejemplo el berro, y bueno, queda ahí hasta que algún herbívoro la ingiera.
nosotros nos infectamos a incorporar este tipo de verduras que no están muy bien lavadas y entonces desarrollamos el adulto la fasciola. En la metacercaria en el vegetal se enquista y bueno, la forma, luego se perfora el intestino y pasa a la cavidad abdominal y penetra en el hígado, ¿sí? Una vez que la forma juvenil, la metacercaria enquistada, es ingerida, atraviesa, perfora el intestino y por el torrente sanguíneo va al hígado y ahí desarrolla el adulto. Fíjense, este ciclo es bastante complejo donde hay diferentes fases de vida libre y el hospedador intermediario y otra fase de vida libre con otro que necesita un vegetal, en este caso, donde se instala y espera ser comida por trofismo, digamos, por un hospedador definitivo como el ser humano. Bueno, pasamos a los nematelmintos, ¿sí? Fíjense, bueno, vamos por acá, por nematodes. Los nematodes son pseudocelómicos, tienen simetría radical bilateral, es un cuerpo que no está segmentado y está cubierto por una cutícula formada por un hipodermis. Esta cutícula se va desprendiendo a través de las diferentes mudas y se genera otra nueva. A la muda se los llama ecdysis. Estos son gusanos redondos, ¿sí? La característica principal es que tienen un cuerpo cilíndrico y tienen un sistema digestivo, tienen boca y ano, hasta ahora esto no lo teníamos, y tienen un sistema reproductor, tienen sistema nervioso, excretor y digestivo. No tienen sistema circulatorio ni respiratorio. En general son dioicos, o sea que hay hembras y machos, tienen dimorfismo sexual y hay otros que son hermafroditas. Y hay algunos que son partenogenéticos, o sea, las hembras generan otras hembras por partenogénesis, que es división asexual. Muchas especies de nematodes presentan sobre la cutícula un glucocálix, que es una vaina que está constituida por carbohidratos que están generados por secreciones glandulares de los nematodes. Esta capa es muy importante en modular la respuesta inmune del hospedador. Genera demasiados antígenos y produce una evasión de respuesta inmune. Ya lo vamos a ver más adelante. Algunos representantes de estos nematodes, vemos Ascaris, que se transmite a través de fecalismo, ¿sí? Y alimentos contaminados. La forma infectante son los huevos del parásito, presenta un ciclo directo. Los parásitos tienen una migración larval dentro del mismo hospedador, entonces han reducido los hospedadores intermediarios a uno solo, y entonces de esta manera completan toda su fase larval de huevo, larva 1, 2, 3, que en general es la larva infectante, después 4, 5, 6 y adulto. Todo eso lo cumple el mismo hospedador a través de diferentes migraciones. Según la especie del parásito, va migrando por diferentes órganos. Genera el síndrome de Loeffler, ¿sí? De acuerdo a esta migración dentro del cuerpo que yo les digo, porque en este caso migra por el torrente sanguíneo, pasa por el hígado, pasa por los pulmones, entonces por los bronquios genera tos, disnea, sibilancias y dolor torácico, porque estos parásitos, a medida que van migrando, van cambiando, van pasando de un estadio larval al otro, y en el esófago llegan a larva 3, ahí uno por deglución se traga el parásito, la larva, que tiene dando vueltas en el cuerpo, y ahí en el intestino generan el parásito adulto. Uno se traga un huevo, por fecalismo, por lo que sea, luego el huevo se libera, el embrióforo pasa al torrente sanguíneo,
en el torrente sanguíneo, hace esta migración y esta larva es tragada después en el esófago y vuelve al sistema digestivo y desarrolla el estadio adulto. Vemos si la persona está parasitada o no a través de un examen parasitológico, por ecografía, también por hemograma y bueno, diferentes técnicas de diagnóstico que ustedes tienen en los apuntes. Bueno, acá se ve una obstrucción intestinal por Ascaris, acá se ve el huevo, que nosotros lo vamos a ver cuando miremos al microscopio. Acá tienen adultos, hembras y machos, el ciclo de vida, como les expliqué, y acá hay unas estructuras de cómo es el parásito, que tiene unas placas para agarrarse en el intestino. Otro representante nematode se llama Enterobius vermicularis, genera la oxuriosis, que se identifica a través del test de Graham, que es poner una cinta scotch en la zona perianal de los niños, y esto se ve al microscopio porque la hembra sale a oviponer a la madrugada, y entonces los niños posteriormente se rascan y se vuelven a infectar ingiriendo los huevos. Este parásito genera el ciclo que se llama ano boca mano, y bueno, también el tratamiento se le hace a toda la familia y hay que lavar muy bien las sábanas y la ropa porque, bueno, es muy difícil de eliminar y resistente al calor. Tiene tropismo por el intestino, ¿sí? El ciclo biológico es directo, como lo mencionamos recién. Otro nematode es Trichinella, del género triquinosis, perdón. Triquinosis es la enfermedad, el parásito son especies del género Trichinella. Trichinella spiralis es el más conocido, pero hay un montón de especies que afectan a diferentes hospedadores y generan más o menos lo mismo. Es una zoonosis, la fase adulta y larval está en el mismo hospedador. La transmisión es a través de larvas enquistadas en los músculos de los cerdos principalmente. Bueno, es una zoonosis porque se transmite de un animal a otro. Y bueno, las hembras depositan las larvas recién nacidas en los vasos linfáticos, y estas migran hacia músculo estriado y se transforman en larva 1. Estas larvas sufren una migración y después van al intestino del hospedador, donde se desarrolla el adulto que pone huevos y son eliminados con las heces. En la provincia de Buenos Aires se suelen dar gran cantidad de brotes y hay muchos hospedadores domésticos y hospedadores silvestres, y en la mayoría las larvas de L1 se enquistan, permanecen enquistadas hasta ser comidas por un hospedador, donde va a tomar y formarse el nematode adulto en el intestino. Otro nematode se llama Toxocara. Hay grupos que afectan a perros, a gatos. El hombre es un hospedador, pero no es un hospedador definitivo. Los parásitos entran al ser humano, pero nosotros no podemos alojar, pero generan bastante daño. La transmisión es a través del fecalismo. Tiene un ciclo directo, digamos, Toxocara canis hace un ciclo directo en el perro, así como vimos en Ascaris, ¿sí? Los huevos de ascaridios también en Toxocara hace un ciclo bastante similar, pero en los perros y en los gatos. Entonces, las larvas están alojadas en el intestino de las mascotas, que cuando las desparasitamos, ustedes habrán fijado, si prestaron atención, eliminan una serie de gusanos que son estos. Los huevos son ingeridos por las personas, los huevos larvados, y las larvas atraviesan la pared intestinal y
pueden llegar a cualquier órgano, como cerebro, ojos, corazón, y pueden generar ceguera. Por eso es muy importante mantener las condiciones de higiene y de salud de las mascotas. Bueno, acá nuevamente el ciclo biológico, acá vemos huevos, que los vamos a ver en el microscopio. Acá hay un huevo larvado, fíjense la larva enrolladita. Acá hay parásitos adultos y son parásitos tanto del ser humano como de los roedores y pasan directamente por la placenta y también por la leche en el ciclo que hacen en el perro, en la migración. Entonces ya directamente los cachorritos nacen con los parásitos puestos, básicamente. Es muy difícil de eliminar en los adultos. Y bueno, por eso es tan importante mantener una sanidad en las mascotas. Bueno, esto es todo y muchísimas gracias.